Hay un tipo de sustancias que se podrían denominar estimulantes, ¿sí? Estimulantes, ¿qué quieren decir? Bueno, quieren decir básicamente que activan, que generan que nuestro cerebro, que nuestra mente funcione de forma más rápida. Lo contrario a estar dormidos. Por ejemplo, el café. El café es un estimulante. Yo tomo café básicamente para que mi cerebro funcione mucho más rápido, para que yo pueda estar ahora hablando con esta velocidad y haciendo todo lo posible para que ustedes no se duerman y no se aburran. Y tal vez si no hubiese tomado café estaría como, bueno, chicos, ¿no? Digo, los estimulantes, legales e ilegales, ahí abajo hay algunos que son legales, pero también hay estimulantes que son ilegales. Los estimulantes lo que hacen es activar nuestro cerebro, hacen que nuestra mente funcione mucho más rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Hay otro tipo de sustancias que son lo contrario, que son depresoras. ¿Sí? Que sean depresoras quiere decir que hacen que nuestro cerebro funcione más lento, pero además hacen que nuestro estado del ánimo baje. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero esto es importante. El alcohol y la marihuana, el cannabis, son depresores del sistema nervioso central. Esto quiere decir básicamente que nuestro cerebro, pero sobre todo nuestro estado del ánimo, baja cuando consumimos estas sustancias. Y este dato es significativo porque muchas veces las personas, cuando tienen quilombos en la vida, no sé, se separan, se pelean, le meten los cuernos, se pelean con los amigos, le va mal en alguna materia o lo que sea, las personas se sienten deprimidas y muchas veces utilizan, por ejemplo, el alcohol como un intento de mejorar o consumen marihuana para relajarse y para salir de este estado de depresión. Y lo que no saben es que lo peor que uno puede hacer cuando uno se siente mal anímicamente es tomar alcohol, porque el alcohol lo que va a hacer es, si bien inmediatamente genera desinhibición, y eso a veces puede confundir, en el mediano y largo plazo el alcohol es un depresor, es decir, las personas cuando consumen alcohol experimentan ánimo decaído, su estado del ánimo baja respecto a su funcionamiento normal. Con lo cual, si se separan, los engañan o sus viejos por algún motivo no los dejan salir el próximo fin de semana, ¿sí? Y si les ocurre por algún motivo tomar alcohol y están deprimidos, es probable que lo único que generen en el mediano plazo es deprimirse aún más. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Y después hay un tercer tipo de sustancias que son alucinógenas, ¿sí? Básicamente lo que generan son alteraciones en la percepción, ¿sí? Dejamos de percibir la realidad tal y cual como la entendemos, tal y cual como hay un consenso generalizado, tal y cual como es el consenso generalizado, mejor dicho, al respecto de cómo vivimos la realidad, ¿sí? Los alucinógenos hacen que, por ejemplo, en este momento podamos estar sintiendo o experimentando la sensación de estar levitando en el aire, ¿sí? O de estar hablando con un extraterrestre. Y ustedes pueden decir, che, bueno, qué divertido eso. Probemos algún alucinógeno. Ahí hay algunos de los ejemplos, algunos de los tipos de alucinógenos que hay. Lo que tengo para decir es que muchas veces no sabemos cuáles son los chips con los que viene nuestro cerebro desde el nacimiento, no sabemos cuáles son nuestras predisposiciones, no sabemos mucho respecto de cuál es nuestra información genética y de cuántos genes están ahí dormidos y cuántos ya se expresaron. No hay duda de que yo tengo ojos claros, pelo oscuro, no hay duda de que mis genes son estos en ese sentido, ¿no? Que mis ojos son claros, que mi pelo es oscuro, que mido 1,85 m, ¿sí? Ahora, yo seguramente tengo un montón de genes que todavía no se expresaron. Bueno, lo que hacen muchas veces las sustancias, pero en particular lo que hacen los alucinógenos, es expresar, en caso de que haya, genes que pueden estar dormidos. Y por eso muchas veces hay situaciones irreversibles donde una persona, por ejemplo, puede haber tomado un alucinógeno y estar hablando con un extraterrestre, y lo irreversible de la situación hace que esa persona, producto de su carga genética y de cierta predisposición, obvio que no le pasa a todos, pero uno no sabe hasta qué le pasa, uno puede no volver a un estado inicial, uno puede no volver nunca más, después de haber consumido alguna sustancia, a encontrarse en un estado como el que se encontraba originalmente, ¿sí? No sé si vieron hace poco que hubo una persona en un aeropuerto, no me acuerdo de qué país, pero que se desnudó y empezó a correr. No sé, ¿lo vieron en algún noticiero? Yo lo vi en algún portal de noticias. Bueno, cuestión, la persona había tomado un alucinógeno, ¿sí? Entonces terminó detenida en un país extranjero, estaba de vacaciones, no era argentina la persona, básicamente porque se desnudó en el medio del aeropuerto y empezó a golpear y a revolear cosas y qué sé yo, producto del brote psicótico que le había generado el alucinógeno. Siempre me interesó muchísimo este tema y una de las cosas que yo me preguntaba siempre cuando lo investigaba y cuando trabajaba era, che, bueno, ¿cómo hacen las sustancias para intervenir en determinadas conductas y en determinadas emociones? Y parece que la explicación de esto tiene que ver con cómo las neuronas se comunican. Y hay una sustancia determinada
que es la dopamina. Una vez cuando estaba dando una charla, pregunté qué era la dopamina y me dijeron que era un tema del Ali, lo cual es falso porque el Ali no tiene ningún tema que se llama dopamina. Sí hay una parte del tema en el que habla de la dopamina. Básicamente lo que es la dopamina se considera la droga natural de nuestro cerebro. La dopamina es una sustancia que cuando nuestro cerebro la libera experimentamos mucho placer. Se sabe también que fue una sustancia determinante para la evolución de la especie. ¿Sí? La evolución de la especie, no sé si saben algo de Darwin y demás, básicamente habla de por qué llegamos a donde llegamos en términos evolutivos, en términos históricos, con determinadas características. ¿Sí? ¿Por qué llegamos como llegamos? Básicamente comiendo, básicamente relacionándonos, teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Generando vínculos afectivos con las personas, protegiéndonos entre nosotros, cuidando la cría. Bueno, se sabe que la dopamina fue determinante en este proceso evolutivo. ¿Sí? Fue determinante, por ejemplo, para que los hombres primitivos liberen dopamina y por ende experimenten placer cuando comían. Y gracias a que comieron pudieron mantenerse vivos. Fue determinante la dopamina, por ejemplo, para que nos agrupemos. Y eso fue determinante para que los hombres primitivos no mueran en los inviernos crudos ni sean devorados por sus depredadores. ¿Sí? Cuando liberamos dopamina, experimentamos placer. ¿Sí? Y eso fue determinante para elegir ciertas conductas que fue eligiendo el ser humano a lo largo de la evolución. La dopamina también se libera cuando consumimos determinadas sustancias, cuando estamos en TikTok. Bueno, acá hay una diapo que habla, es medio aburrido, lo voy a pasar, habla un poco sobre las neuronas y en qué proceso o en qué ubicación de la neurona cada sustancia incide y genera un efecto determinado. Les quiero mostrar esta diapositiva. Dos neuronas, ¿sí? Espacio entre neuronas. Dopamina que se libera, ¿sí? La dopamina son esas bolitas amarillas, ¿sí? Dopamina. Miren la dopamina que se libera, por ejemplo, cuando comemos, ¿sí? Y del otro lado tenemos la dopamina que se libera cuando consumimos cocaína. Recuerden que la dopamina era una sustancia que libera nuestro organismo, que libera nuestro cerebro y que está relacionada con el placer. Y ustedes me podrían decir, che, bueno, dejemos de comer y empecemos a consumir cocaína. Miren la cantidad de liberación de dopamina que libera la comida versus, en este caso es esa sustancia, pero podría ser cualquier otra. La cuestión pasa porque la dopamina que liberamos de forma excesiva y de forma artificial, por ejemplo, cuando consumimos una sustancia, es en déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que liberamos a cuento de. ¿Sí? Es una dopamina que liberamos exageradamente, pero que en algún momento vamos a tener que recuperar, que en algún momento vamos a tener que pagar, entre comillas. ¿Se entiende? Por eso las personas cuando liberan mucha cantidad de dopamina, después experimentan un periodo donde el cuerpo, donde la mente necesita volver a generar esa dopamina. Y eso muchas veces en términos anímicos se codifica como depresión. Por eso las personas cuando consumen alguna sustancia y la pasan muy bien porque liberan mucha cantidad de dopamina de forma excesiva, al cabo del tiempo experimentan depresión. Es decir, el cuerpo genera mecanismos naturales necesarios para bajar y para recuperar eso que se eliminó de forma exagerada. Todas las mañanas me levanto y tomo una taza de café. Siempre pongo el mismo ejemplo, básicamente porque me gusta el café. Me gusta saborear el café y además me gusta sentir el aroma a café. ¿Sí? Todas las mañanas me levanto y tomo una taza de café. A nadie se le ocurriría decir que soy adicto al café porque todas las mañanas me tomo una taza de café, ¿no es cierto? Nadie diría, che, flaco, tenés un tema con el café porque todas las mañanas tomas café. Bueno, no, es lo que hacemos y no hay ningún problema. Leo la definición de uso. Dice, un uso generalmente ocasional, aislado, que no ocupa presencia significativa en la persona que la consume. Es decir, yo me tomo una taza de café a la mañana y después no estoy durante el día pensando en, che, hasta la mañana siguiente no voy a poder tomar café y quisiera tomar café ya mismo. ¿Sí? Tomo una taza de café y me olvido del café. Y ya, finish, se terminó. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapo, porfa. Ahora, si bien yo todas las mañanas me tomo una taza de café, también a la tarde suelo tomar café o mate, pero a la mañana siempre me tomo una taza de café. Hoy, puntualmente, porque venía a dar la charla con ustedes, quería estar un poco más activo, más despierto, más lúcido, y en vez de tomarme una taza de café, me tomé 2 tazas de café. ¿Sí? Y les soy sincero, la verdad es que no me alcanzó el tiempo porque cuando terminé de ver toda la diapositiva, me hubiese tomado, si hubiese tenido media hora más, tal vez me hubiese tomado media taza de café más o incluso una más. Me hubiese tomado 3 tazas de café en una mañana cuando la utilización que yo le hago de café a diario es una sola taza de café. ¿Se entiende? Digo, de tomar una taza de café a tomar 3 tazas de café, en realidad fueron 2, pero podrían haber sido 3, de haber tenido un poco más de tiempo,
es un poco más elevado que el consumo común que yo tengo de café. ¿Qué piensan? ¿A alguien se le ocurriría decir que yo soy adicto al café porque en vez de tomarme una taza de café me tomé 3 tazas de café hoy a la mañana? No, bien. Sin embargo, uno puede ver la diferencia. Sin embargo, uno puede ver de que hay un consumo elevado. O sea, no es la misma taza de café, sino que ya son 3, ¿sí? Leo la definición de abuso. Aunque esto no sería un abuso específicamente, sirve como ejemplo, ¿sí? Leo la definición de abuso. Dice, el abuso de café o de cualquier tipo de conducta que tiene la potencialidad de volverse adictiva, ¿sí? Yo estoy hablando, ahora voy a hablar de drogas, voy a hablar de drogas ilegales, voy a hablar de alcohol, pero podría estar hablando de sexo, podría estar hablando de compras en el supermercado, de compra de ropa, o podría estar hablando de tecnología, de cuántas veces entramos a TikTok y cuánto podemos dejar ese teléfono sin tocar y sin entrar en la aplicación. Algunas personas se ríen. Leo la definición de abuso, dice, un uso que cumple una función para la persona, que es utilizado con un objetivo determinado y que aumenta significativamente la cantidad y la frecuencia, ¿sí? Yo hoy tomé café con un uso determinado. Yo quería estar un poco más activo, quería estar un poco más despierto. ¿Vieron que el café, o sea, lo tomo porque me gusta el sabor y lo tomo porque me gusta el aroma, pero vieron que el café nos despierta, ¿no? Si estamos muy dormidos, tenemos que rendir un examen, tomamos café y estamos como un poco más activos. Porque hay propiedades intrínsecas a la sustancia, en este caso al café, que nos mantienen activos. La situación típica de abuso son las previas. ¿Saben lo que son las previas? Bueno, las previas es una situación típica de abuso, ¿sí? Donde uno utiliza una sustancia, alcohol en la mayoría de los casos, utiliza una sustancia de forma elevada, es decir, las personas consumen mucha cantidad de alcohol en las previas porque necesitan ponerse en pedo, necesitan como colocarse y poder ir al boliche en un estado determinado. Y esa es una típica situación de abuso. Yo estoy utilizando una sustancia de forma muy exagerada en muy poco tiempo con un objetivo determinado, ¿sí? Ahora, sería polémico decir que una persona porque participa de una previa y se alcoholiza es alcohólico, ¿sí? Tendría que pasar algo más. Voy a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo se establece una adicción? ¿Sí? Bueno, una adicción se establece cuando una persona, entre varias cosas, ahora lo voy a explicar un poco más en detalle, entre varias cosas, utiliza una sustancia determinada, ya no el café de todas las mañanas, ya no los 3 cafés cuando tenés que dar una charla o tenés alguna situación, algún evento en particular, sino que utiliza el café de forma muy exagerada, el café o cualquier otra sustancia o cualquier otra conducta, ¿sí? Con un objetivo determinado. No importa el objetivo, a veces el objetivo es calmarse, ¿sí? La gente fuma marihuana para relajarse, la gente toma alcohol para relajarse, la gente usa TikTok para relajarse, desconcentrarse y nada, conectarse con otra cuestión que no sean los problemas de la diaria. Ahora, cuando esta conducta o cuando esta sustancia altera áreas importantes de la vida, estamos hablando de un problema y posiblemente estemos hablando de una adicción, ¿sí? ¿Qué significa que altera áreas importantes de la vida? Bueno, significa básicamente que por tomar café, por usar TikTok, por consumir alcohol o por cualquier otra cuestión, yo empiezo a tener dificultades en, por ejemplo, mis relaciones con mis amigos, o mi relación de pareja, o con mi trabajo. Yo empiezo a tener dificultades en el trabajo. ¿Por qué? Porque tomo mucha cantidad de café, por poner el ejemplo. ¿Sí? O yo empiezo a tener problemas en el trabajo porque tomo mucha cantidad de alcohol. Y al día siguiente no me puedo levantar y estar óptimo y estar lúcido. ¿Sí? O tomo alcohol y me pongo violento y, por ejemplo, no sé, le pego a mi pareja, ¿sí? O me pongo agresivo con mis amigos, no importa el ejemplo. Si hay un área de la vida que está afectada y esa afectación se explica específicamente por el consumo de la sustancia que yo utilizo, sea legal o ilegal, o una conducta determinada, podríamos estar hablando o podríamos estar en presencia de una adicción, ¿sí? Hay 2 palabras clave para entender la problemática del consumo de sustancias legales o ilegales, alcohol o no alcohol, que tienen que ver con estas 2 palabras, ¿sí? Tolerancia, esto quiere decir que nuestro cuerpo se acostumbra a la sustancia, en este caso el antibiótico. Entonces, si yo tomaba antibiótico para matar el bicho que me hace doler la garganta, ¿sí? Si abuso del antibiótico, es decir, si utilizo antibiótico incluso cuando no hace falta, mi cuerpo se acostumbra al antibiótico y ya no genera el efecto que busco, pero también el bicho, es decir, el componente que yo quiero matar, se acostumbra al antibiótico y deja de morirse producto del antibiótico. Algo parecido pasa con las sustancias. Yo tomo alcohol para relajarme, yo fumo marihuana para relajarme, cualquier sea el objetivo. Al cabo del tiempo, ¿sí? Me pega de determinada manera, no importa. El pollito volaba. Al cabo del tiempo, el cuerpo siempre se acostumbra a esa sustancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir básicamente que
Yo para volar tan alto como volé la primera vez, para seguir el ejemplo del pollito, necesito consumir más cantidad de veces esa sustancia. Cuando uno se acostumbra, cuando uno genera tolerancia, necesita utilizar la sustancia mucho más rápido para no bajar, ¿sí? Para obtener ese efecto. Entonces, si yo utilizo, no sé, consumo alcohol para relajarme una vez por semana, al cabo del tiempo no me relajo consumiendo alcohol una vez por semana y necesito o bien tomar más cantidad de alcohol durante la semana o bien más cantidad de la sustancia propiamente dicha, del alcohol, en la vez que tomo alcohol, para obtener el efecto que busco, es decir, para relajarme. Cuando uno le retira al cuerpo o a la mente algo, ¿sí?, que estaba utilizando con un objetivo determinado, el cuerpo se defiende. Eso sería la abstinencia. En las películas seguramente lo vieron en algunas series, que las personas, por ejemplo, que consumen sustancias tienen abstinencia, que son síntomas físicos muy desagradables. Empiezan a tener fiebre, sudoración, algunos tiemblan, ¿sí? Eso le pasa, por ejemplo, muchas veces a las personas que consumen sustancias que son muy adictivas y que el cuerpo se acostumbra a consumir esas sustancias y al cabo del tiempo le empiezan a pasar muy mal. La abstinencia es esa depresión del pollito al final del video, ¿sí? Muchas veces la abstinencia tiene que ver con síntomas psicológicos, no tanto físicos. Las personas empiezan a tener mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque utilizaban una sustancia determinada para bajar esa ansiedad, se acostumbran, esa es la tolerancia, se acostumbran a la sustancia y al cabo del tiempo, cuando la quieren retirar a la sustancia esa porque están consumiendo mucha cantidad y eso les requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, cuando retiran la sustancia, el cuerpo se acostumbra y aparecen los síntomas de abstinencia, que es la necesidad que tiene el cuerpo de intentar volver a recuperar esa sustancia, ¿sí?, que por algún motivo determinado se interrumpió. Che, ¿qué ven ahí? Flacos y flacas, tuneados, con buenos lomos, podríamos pensar, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué ven ahí? Chile, no sé qué dice. Playa Tuquén. Tunquén. ¿Alguno conoce la playa Tunquén de Chile? No. Pero se ve como una playa muy bonita, desértica, ¿no? Y ahí, bueno, está la Corona, la cerveza Corona, y hay una Vans. ¿Quién no quiere tener una Vans en verano? Y encima, arriba de la Vans, hay tablas de surf, con lo cual, ¿quién no quiere tener una Vans para el verano? Estar en una playa desértica, ¿sí?, sin nadie, para poder hacer surf y no tener que andar esquivándote a las personas que se están bañando en el mar. ¿Y quién no quiere recorrer cualquier tipo de playa con una Vans en verano, ¿sí?, y con varias tablas, con lo cual no estoy solo, ¿sí?, estoy con un grupo de amigos. ¿Qué vemos ahí? ¿Tu vecino quejoso alguna vez fue el vecino del que se quejaban? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensan de las publicidades estas que les estoy mostrando? Como que las tres imágenes te invitan che, pasémosla bien, y pasarla bien implica algo relacionado con tomar alcohol, ¿sí? Pasémosla bien en las vacaciones, en una playa increíble, con amigos, en una Vans, con un par de tablas de surf, tomando alcohol. Pasémosla bien a la noche. Esta publicidad, ¿qué quiere decir? Che, pasémosla bien a la noche, no importa si el vecino, si toda la cuadra nos hace 600 millones de denuncias, si llaman 25.000 millones de veces al 911 porque estamos revoleando cosas y estamos poniendo la música al palo un viernes a las 6 de la mañana. No importa, tu vecino en algún momento pasó por la misma que estás pasando vos. Nos invitan a querer tomar, a querer consumir alcohol. Con respecto a la publicidad de tabaco, que acá no puse ninguna, de cigarrillos, no sé si sabían, pero hay distintas leyes, algunas de las cuales, por ejemplo, la mayoría no incentivan la utilización, no incentivan el consumo de cigarrillos, ¿sí? Hay, por ejemplo, una ley que dice que los cigarrillos, la industria tabacalera no puede hacer este tipo de publicidad. Los cigarrillos vieron que no tienen figuras humanas, ¿sí? Cuando uno ve una publicidad de cigarrillo ve la caja de cigarrillo, ¿sí? Pero además hay una ley específica que dice que todos los cigarrillos, las cajas, tienen que tener una consigna, que son esas fotos que se ven medio macabras, ¿no? Y alguna leyenda en particular que hable de las problemáticas que tiene o de las consecuencias negativas que tiene consumir tabaco. Hubo sanciones de leyes puntuales. El Estado determinó que haya esa sanción, que el Estado determinó que haya ese tipo de leyes, con un objetivo determinado que era reducir la cantidad de cigarrillos que la población consumía, básicamente porque el cigarrillo es la principal causa de enfermedad de cáncer de pulmón y la principal causa de muerte en este sentido. Y básicamente la gente que fuma cigarrillo termina en los hospitales públicos, no solo muriendo, sino que además recibiendo quimioterapia. Hasta ese momento estaba totalmente naturalizado. No solamente estaba naturalizado fumar adentro del aula, sino que además estaba naturalizado de que nadie le podía decir a un profesor que haga algo distinto de lo que estaba haciendo, ¿sí? Hoy
trato de traer a colación esto del impacto que tiene la legislación y el impacto que tiene un Estado presente. Hoy a nadie se le ocurriría pensar que yo puedo sacar un cigarrillo acá y ponerme a fumar. Me aniquilan, me sacan nada, patadas. Voy a hablar un poco sobre mitos y verdades respecto al alcohol. Les voy a dar una afirmación y ustedes me dicen si es verdadero o falso. ¿Les parece? ¿Sí? Ya casi termino. Dice, calorías del alcohol. ¿El alcohol tiene calorías? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Alguien piensa que el alcohol no tiene calorías? No, bueno, buenísimo. Hasta hace muy poco tiempo, no demasiado, la gente pensaba que tomar alcohol no implicaba tener calorías. Pásame la siguiente, por favor. Y se sabe que el alcohol generan o aportan, mejor dicho, calorías vacías. En términos nutricionales, el alcohol es nulo. Lo único que genera el alcohol, lo único que incorporamos cuando tomamos alcohol son calorías producto de que el alcohol se sintetiza como un azúcar, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Dice, trucos para eliminar el alcohol. ¿Hay trucos para eliminar el alcohol más rápidamente? No salir más, no tomar alcohol. Bueno, ese es un buen truco, total, coincido. Che, pasemos a la siguiente. En realidad no hay una forma de eliminar el alcohol más rápidamente. Las personas creen que uno puede llevar a cabo determinadas estrategias que hacen que el alcohol se elimine más rápido del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, tomando mucha cantidad de agua, o tomando café, o acostándose a dormir, o no sé, ahí dice tomar café, leche o ducharse, hacer ejercicio. En realidad lo que se sabe es que no hay una manera de eliminar el alcohol más rápido porque el órgano que se encarga de sintetizar el alcohol es el hígado, y el hígado puede procesar, elaborar una X cantidad de alcohol por X cantidad de tiempo, con lo cual el alcohol va a tardar en eliminarse de la sangre la cantidad de tiempo que transcurra en función de la cantidad de alcohol que hayamos consumido, con lo cual no hay una forma, no hay una estrategia eficaz para eliminar el alcohol más rápidamente. Dice, consumir alcohol sin tener resaca, ¿verdadero o falso? Falso o verdadero, escucho las dos cosas. ¿Quién puede decir algo sobre lo verdadero o lo falso? ¿Hay alguna manera de consumir sin tener resaca? No. Depende de la cantidad que consumas, totalmente. Si consumes muy poco, posiblemente no tengas resaca. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice, estos son datos del CEDRONAR. CEDRONAR es el ente que se encarga de investigar este tipo de cosas en la República Argentina. En realidad lo que dice es que no hay una forma de no tener resaca. O sea, la forma por excelencia sería no tomar alcohol. ¿Sí? Para no tener resaca no hay que tomar alcohol, no hay que consumir alcohol. Básicamente porque el alcohol lo que genera es deshidratación. ¿Sí? Cuando la gente toma alcohol y experimenta resaca, lo que tiene es deshidratación, el cuerpo se deshidrata. ¿Sí? Con lo cual, básicamente porque el alcohol es un diurético. Entonces decía, tomar alcohol genera deshidratación, y esos son los síntomas que experimentamos como la resaca del día siguiente. ¿Sí? Básicamente porque el alcohol es un diurético. Paso a la siguiente diapositiva. Dice, tomar alcohol para reducir el estrés. ¿Escucharon alguna vez la frase esta de, hay que tomar alcohol para poder estar un poco más relajados? ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto de esa frase? Bueno, tiene que ver un poco con lo que yo les decía antes, ¿no? El alcohol es una sustancia, es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol lo que genera es que nuestro estado del ánimo baje. Con lo cual, si tenemos problemas, cualquier tipo de problemas, lo que vamos a generar cuando consumimos alcohol es que esos problemas se agranden. Básicamente porque en términos psicológicos, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos ánimo decaído, lo que tenemos es una visión negativa, o más negativa, mejor dicho, del mundo, de la vida, de nosotros mismos. Lo pongo con un ejemplo. Si yo me veo demasiado gordo, o si yo me veo demasiado flaco, y eso hace que mi estado del ánimo se altere, si eso hace que mi estado del ánimo baje, lo que voy a conseguir tomando alcohol es básicamente que mi estado del ánimo esté mucho más bajo, y lo que voy a conseguir es que tenga una visión mucho más negativa de mí mismo. Si me veía gordo, me voy a ver mucho más gordo. Si me veía flaco, me voy a ver mucho más flaco. ¿Se entiende? Con lo cual, el alcohol, esto es un poco lo que dice CEDRONAR, el alcohol no es un buen regulador de nuestras emociones negativas. ¿Sí? Cuando tenemos problemas, por ejemplo en nuestra casa, cuando tenemos problemas con nuestros amigos, y eso nos genera estrés, es probable que si tomemos alcohol, en el cortísimo plazo nos desinhibamos, y eso puede ayudar relativamente, pero después eso lo pagamos muy caro, básicamente porque nuestro estado del ánimo baja, básicamente porque nos sentimos peor al cabo del tiempo. Quiero hablar de un tema como muy, muy puntual y muy específico, y quiero ser cuidadoso, ¿sí? Lo voy a poner con una metáfora, ¿sí? Voy a utilizar una metáfora, pero la metáfora no importa tanto, sino que lo que me importa es lo que estoy hablando ahora. Pero lo voy a hacer con una metáfora, para que se entienda, ¿sí? Presten atención a la metáfora. Cada vez que me baño uso un shampoo,
que compro, no sé, en el chino, en la anónima, no importa, en la despensa del barrio. ¿Me siguen? Gracias a que yo compro el shampoo en el chino, o en la anónima, o en la despensa del barrio, yo sé que ese shampoo, bueno, cumple como con ciertos requerimientos. Un poco lo que le decía antes, che, cuando el Estado interviene en la publicidad, pasan cosas, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Cuando yo compro un producto que lo venden en el supermercado, que se comercializa y que pasa por determinados procesos de control, yo sé que lo que me estoy poniendo en la cabeza es shampoo y solamente shampoo. Con lo cual, me pongo en la cabeza un producto que sé que no me va a hacer daño, que sé que lo puedo usar casi de forma indiscriminada. No sé, si un día me tengo que duchar 3 veces porque hace mucho calor, fui al gimnasio, lo que sea, yo sé que voy a usar 3 veces en ese día shampoo y que no me va a pasar nada. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una vecina que hace un shampoo vegano? Una vecina que yo conozco, en la que confío, ¿sí? Pero ella hace un shampoo vegano. Un shampoo vegano, básicamente, que no tiene ningún tipo de proceso de control. Es decir, el Estado no interviene en controlar. El Estado no interviene en decir, che, este shampoo es apto para la utilización humana o no es apto para la utilización humana. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el problema de que yo deje de usar el shampoo que venden en el supermercado y que empiece a comprar o a utilizar un shampoo que vende mi vecina vegana? Dije vegana, pero podría ser carnívora y hacer un shampoo, ella, elaborarlo. ¿Qué piensan? ¿Cómo confío yo en ella que le está poniendo lo que dice que le pone? Bueno, ok, ponele que yo confío en ella y que efectivamente ella me diga, mira, Mariano, yo al shampoo le pongo 3 elementos. Elemento A, elemento B, elemento C. Y yo hago el shampoo con estos 3 componentes y ella me dice que son naturales y yo confío en ella. ¿Sí? Y digo, che, bueno, efectivamente le puso estos 3 elementos porque no me puede mentir, porque la conozco de toda la vida. ¿Qué tendría que hacer yo con esos 3 elementos? ¿Qué tendría que hacer yo con ese shampoo? Ponérmelo en la cara. ¿Buscarlo qué? ¿Alguien dijo buscarlo? Verificarlo. ¿Cómo lo verifico? Es difícil, o sea, excepto que tengas un laboratorio y que lleves una muestra, lo cual nadie va a hacer eso, que quiera comprarle un shampoo a la vecina que hace el shampoo elaborado, ¿no? Como de forma artesanal. Pero sí, podría ser un método, che, lo verifico. Hoy lo llevo a un laboratorio y que me diga, che, efectivamente son estos 3 componentes el que tiene el shampoo, ¿sí? Ahora, lo que podría hacer también es googlear, ¿no? Buscar cuáles son esos 3 componentes y decir, che, bueno, a ver, mi amiga a la cual le compro el shampoo me dice que el shampoo tiene 3 componentes, A, B y C. Yo entro en internet y busco cuáles son esos 3 componentes. Podría hacer eso. ¿Básicamente para qué? Y bueno, para ver si el shampoo me puede generar algún tipo de efecto adverso, ¿sí? Capaz que yo soy alérgico a alguno de esos 3 componentes, o capaz que en internet me salte y le dice, che, mira, en realidad el componente A con el componente B no se pueden mezclar porque generan calvicie. Che, nadie que se ponga shampoo en la cabeza quiere quedar calvo. No sé, o me puede generar caspa. O me puedo encontrar en internet que la combinación de los 3 elementos puede ser dañino, en cierto modo, si uno lo utiliza más de 3 veces a la semana. Entonces el shampoo puede ser buenísimo, pero la verdad que es buenísimo si yo lo uso 3 veces por semana, no si me baño todos los días y utilizo ese shampoo todos los días. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Al mismo tiempo puedo pensar, che, bueno, el shampoo tal vez no da lo mismo usarlo con agua fría que con agua caliente. Hay un montón de componentes, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con un montón de cosas. Tal vez el shampoo es relativamente bueno o es malo, pero en combinación con con algún estado en particular, por ejemplo la temperatura del agua, no sé, mi color de pelo, etc., genera un efecto distinto. ¿Me siguen? Más o menos, ¿sí? ¿Por qué estoy usando esta metáfora? Porque yo no vine a hablar acá de shampoo, claramente, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de un shampoo? ¿Qué tiene que ver? Bien, buenísimo. El compañero me entendió la metáfora. ¿Por qué estoy hablando de la metáfora? Bueno, básicamente porque cuando ustedes salgan, todavía no salen, se van a encontrar con drogas legales. Se van a encontrar en el supermercado o en el kiosco cigarrillos, que es una droga. Y van a encontrarse también con alcohol, que la venden en el supermercado y la venden en Alpaca o en el lugar al que sea el que vayan. ¿Me siguen? Pero posiblemente también se encuentren es altamente probable que se encuentren con que alguien les ofrezca una sustancia que no se comercializa. Una sustancia ilegal básicamente quiere decir que no se comercializa por los carriles esperables, que uno no lo puede ir a comprar en el supermercado y que no. ¿Y cuál es la complicación de todo esto? Que no tiene ningún tipo de control. Que yo no pueda comprar el shampoo que produce mi vecina en el supermercado hace que el Estado no tenga control y que yo no tenga a ciencia cierta qué es lo que me estoy metiendo en la cabeza. Con las sustancias ilegales, primero que desconozco a la persona que lo produce. ¿Me siguen?
Que desconozca a la persona que lo produce quiere decir básicamente que yo no sé en quién confiar, no sé quién es el que hizo esa sustancia que yo me estoy metiendo en mi cuerpo. Yo a mi vecina la conozco y confío en ella y sé que le puso al shampoo estos 3 productos. Con lo cual uno tiene que ser muy cuidadoso. Lo que se sabe es que todas las sustancias, todas, absolutamente todas, están adulteradas. ¿Sí? Que estén adulteradas quiere decir que le agregan componentes distintos a las sustancias que dicen ser. ¿Sí? Para agrandar la cantidad de shampoo que vende mi vecina, le agrega sustancias que lo único que hacen es funcionar como relleno. Y esas sustancias pueden ser muy dañinas para mi organismo. Y yo me estoy lavando el shampoo no solamente con estos 3 componentes, sino también con agregados para que le puso esta persona para vender más cantidad de shampoo. Y eso pasa con todas, absolutamente todas las sustancias. Con lo cual, tengan en cuenta este componente. Lo que decía el compañero también. Averigüen, busquen en internet cuáles son esas sustancias, asesórense, sean muy cuidadosos, no da lo mismo usar el shampoo cuando yo me lavo con agua fría que cuando me lavo con agua caliente, no da lo mismo tener pelo corto que tener pelo largo, tener pelo claro que tener pelo oscuro. Yo sé que muchas veces esto les puede parecer lejano y tal vez ahora me van a decir, che, flaco, ¿de qué me estás hablando? Esto es un chino. Y con esto termino, los psicólogos sabemos muy bien de algunos mecanismos psicológicos, uno de ellos es la negación. ¿Sí? Yo de acá muy rápido al hospital porque tengo que trabajar y posiblemente vaya en el auto un poco más rápido de lo que voy comúnmente. ¿Sí? Y tal vez, no sé, estoy asumiendo cierto riesgo del cual no soy consciente. Y básicamente no soy consciente porque sería como bastante problemático estar dando una charla acá y pensar que cuando me vaya voy a chocar o que me voy a poder morir. ¿Sí? Gracias a esta negación de la que les estoy hablando, que es un fenómeno psicológico que está en todos, podemos seguir con nuestra vida sin detenernos frente a la posibilidad de pensar que esto se va a terminar. ¿Sí? Si yo estoy acá pensando que, no sé, dándole la charla y por ejemplo conecto automáticamente con algún evento negativo, me paraliza. Bueno, yo sigo con la vida más o menos pensando o asumiendo de que las cosas van a ir bien. Y esto está bueno porque me permite avanzar y me permite explorar y me permite conocer un montón de aspectos y, en fin, seguir con mi vida. Pero también me genera algunas dificultades que tienen que ver con no ser tan consciente de cierto riesgo. ¿Sí? Y esto juega mucho cuando uno quiere experimentar y cuando uno utiliza determinadas sustancias con objetivos diversos. ¿Me siguen? Por eso quería utilizar para terminar esta metáfora del shampoo de mi vecina vegana que claramente no existe.